Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta oportunidad vamos a estudiar todo lo que son los triángulos, ¿de acuerdo? Debes tú recordar que un triángulo, bueno, vamos a clasificarlos, es una figura geométrica que consta de ¿qué cosa? Consta de tres lados y, mira, vamos a tener aquí, y tres puntitos aquí llamados vértices. Todo es tres en un triángulo, por algo es tri. Tres ángulos, que aquí va a ser alfa, beta y teta. Y sus lados, bueno, si al vértice A, que está en mayúscula, su opuesto es B minúscula, C minúscula y A minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner esto afuera para que no te confundas. Ya, ahí está. Entonces, recuerda que estos de acá, este y este, son los lados. ¿De acuerdo? Se llaman lados. Y por otro lado, este de aquí, este de acá y este de acá son los ángulos. Entonces, en un triángulo, siempre lo más importante, o sea, lo más resaltante va a ser sus ángulos y sus lados. Y precisamente estos dos elementos son los que te van a dar la clasificación. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de clasificación. Una clasificación por lados y una clasificación por ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Obviamente, de acuerdo a las medidas, ¿no? A las magnitudes. Por ejemplo, cuánto midan los ángulos, cuánto midan los lados. Voy a tener ahí una serie de situaciones en las que necesito yo poder clasificarlos, ¿no? Si son isósceles, teniendo lados iguales, rectángulo, un ángulo recto, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. Vamos a ver esto para entenderlo mejor. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener acá? Según la longitud de sus lados, lo que yo te iba diciendo. Estos triángulos pueden ser, mira, isósceles, ¿no? ¿Qué es isósceles? El isósceles significa básicamente una igualdad, ¿no? Pero iso es igual, solamente de dos, ¿ya? Mira, aquí cuando tú veas en un triángulo rayitas, por ejemplo, si yo dibujo rayitas acá, mira, ahí está tu rayita. Yo le pongo acá, por ejemplo, puntito, aquí puntito. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? A y A, ¿no? Quiere decir que estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Nada más. Sí, simple, nada más. No hay nada más que hacer ahí. O sea, cada vez que tú veas figuras iguales, puntito, puedes ver también, por ejemplo, ya, no quiero puntito, ya, vamos a borrar el puntito. Rayitas, por ejemplo, así, o así. Estos dos son iguales, o así como sea, ¿no? Hay gente dependiendo, a veces en el ejercicio tienes varios lados iguales, entonces tienes que ponerles diferentes símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, y eso significa de que esos dos, o sea, los dos lados que tienen el mismo signo, el mismo símbolo, o sea, cualquier figurita que tú le pongas, y son iguales, van a ser efectivamente iguales, ¿ok? Entonces, si tengo tres, mira, si tengo tres lados, pero en una situación en que dos son iguales, cualquiera, y realmente es cualquiera, porque mucha gente dice isósceles y piensa ya, profe, este y este son iguales. Sí, puede ser, pero también no te olvides que puede ser esto, ¿de acuerdo? Hay muchos alumnos que se confunden acá y no ven que un isósceles puede ser así, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. El isósceles puede estar presente en cualquier lado, puede estar este con este, por ejemplo, que son iguales, ¿no? O este con este, ¿de acuerdo? Como sea. O ya lo normal que sean estos dos. Entonces, repito, cuando ya tiene dos lados iguales, se llama isósceles, ¿de acuerdo? Ya vamos aprendiendo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vamos a tener? Equilátero. Mira, el equilátero es un triángulo que tiene tres lados de igual longitud. Tres lados de igual longitud. Es decir, si antes habíamos visto dos, ahorita va a ser los tres, ¿de acuerdo? Eso que cuando tienen lados iguales, también hay una propiedad que se cumple con los ángulos. Eso todavía no lo estamos viendo. Solo estamos viendo lo que pasa cuando tienen lados iguales. Luego vamos a ir viendo qué pasa con los ángulos cuando es isósceles o es respectivamente equilátero. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Y por último, el escaleno
El escaleno es aquel triángulo que no tiene ningún lado igual. Todos son diferentes. No hay nada igual, porque, o sea, no hay forma de que eso sea igualito. Nada, ni un poquito, pero no. Todos son absoluta y totalmente diferentes. ¿Bien? Entonces, hasta ahí creo que llega la clasificación con los lados. Vamos a ver ahora qué tipo de clasificación yo tengo con los angulitos. Mira por acá. Rectángulo. El triángulo es rectángulo. Bueno, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Acuérdate que el ángulo de 90 grados se le llamaba ángulo recto. Entonces, por ahí parte, ¿no? Ángulo recto. Si tú tienes un ángulo recto, su medida va a ser de 90 grados, ¿de acuerdo? Y el triángulo siempre va a tener, digamos, un cuadradito acá. Siempre cumple esto. Por general, cuando dicen triángulo rectángulo se dibuja así, pero también tú lo puedes dibujar así, mira. Acá hay otra forma de dibujarlo. Y que esto sea respectivamente 90 grados. Ahí está, 90 graditos. Listo. Nada más. Literalmente nada más. Muy bien. Perfecto. Entonces, sigamos. Cutángulo. El acutángulo tiene sus tres ángulos interiores agudos. Eso quiere decir que todos los ángulos miden menos de 90. Todos los ángulos miden menos de 90. Ahí está. Cualquier valor que tú tengas siempre va a ser menos de 90. Ah, ya, profe, entonces puede ser 1, 1, 1. No. Está bien que mida menos de 90, sí, pero siempre debes considerar que estos ángulos interiores deben sumar 180 grados. Ahí está. Todos deben sumar 180 grados. Esa es propiedad básica de todo triángulo. O sea, mira, ojo, es otra situación. Sea el triángulo que sea, equilátero, rectángulo, isósceles, puede ser isósceles rectángulo, ¿eh? O sea, ten mucho cuidado, se pueden mezclar las clasificaciones. Ya, sea cual sea, las propiedades fundamentales se cumplen. Eso no se lo quita a nadie, ¿de acuerdo? Sea cual sea el ángulo, las propiedades fundamentales se cumplen. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos exteriores, ¿no? Siempre, sea lo que sea, siempre va a ser la suma de ángulos interiores 180 y la suma de ángulos exteriores, bueno, 360. Y alguna otra propiedad que me haya por ahí. Oye, sigamos. Muy bien, ahora tenemos el obtusángulo. ¿Qué hay con el obtusángulo? El obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber o va a existir un ángulo cuya medida es mayor a 90 grados. ¿De acuerdo? Puede ser 91, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque un ángulo que es mayor de 90 grados a este angulito se le denomina obtuso. ¿De acuerdo? A esto se le denomina obtuso. Muy bien, listo. A ver, ¿qué más se puede sacar del obtusángulo? Ya. Si hay un obtuso, van a haber sí o sí dos ángulos menores de 90 grados. Eso quiere decir que acá hay dos ángulos que son agudos. Hay un obtuso y dos agudos, ¿de acuerdo? Nada más. Y obviamente todos tienen que sumar siempre 180 grados, ¿no? La suma de ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Digamos. Mira,
Antes de pasar aquí a los ejercicios, quiero darte un par de aclaraciones que es importante que tú las sepas. En un triángulo isósceles, mira, en un triángulo isósceles, hemos dicho que tiene dos lados respectivamente iguales, ¿no? Vamos a ver cualquiera, estos dos, para salir un poco de lo común. Entonces, en un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, correcto, eso ya lo hemos estudiado, tiene dos lados iguales, ¿de acuerdo? Pero también va a tener, mira, dos ángulos iguales. ¿Por qué? Porque a lados iguales siempre le corresponde ángulos iguales. A lados iguales les corresponde ángulos iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto de aquí va a ser alfa. Esto de acá va a ser alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el triángulo isósceles, si en el isósceles habían dos, en el triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, van a ser 3. 1, 2, 3. Entonces acá tenemos 60, acá tenemos 60, y aquí tenemos también 60 grados. ¿De acuerdo? Tiene tres lados iguales. Tiene tres lados iguales. Y también tiene tres ángulos. También tiene tres ángulos iguales. Muy bien, ahora sí con esto vamos con todo. Vamos con los ejercicios. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Tiene dos lados iguales, mira. Este de acá es lo grueso. Esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces, este triángulo va a ser un triángulo. Eso no necesito grueso. Va a ser un triángulo isósceles. Vamos, digamos. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. ¿Hay alguno igual? Acá tienes 3, acá tienes 6 y acá tienes 4. No hay ningún ángulo igual, no hay ningún lado igual. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo, ¿cómo se llama? Escaleno. Ahí está, nada más, así de sencillo. Siguiente. Clasifica el triángulo M o N según la longitud de sus lados. Mira, profe, pero yo no sé cuál es la medida. No importa cuál es la medida. Cada lado tiene un símbolo diferente. Aquí es una barrita, aquí es una bolita y aquí son dos rayitas. Entonces, esto de aquí es un triángulo. Es un triángulo también escaleno. Tiene sus tres lados totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Los tres lados totalmente diferentes. Digamos, vamos a ver qué más hay por acá. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Mira, bonito. ¿Cómo son sus lados? Todos miden 3. Esto quiere decir que todos sus lados son iguales. Esto de aquí va a ser un triángulo equilátero. X igual, látero, lados. Es decir, lados iguales, equilátero. Y sus medidas van a ser 60, 60 y 60. Ahí está. Listo. Todo igualito. ¿Qué más hay por acá? Clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Mira, todos sus ángulos son diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también se da la situación que todos estos angulitos son agudos. O sea, 60, 50 y 70 son ángulos agudos. Nada más. Todos estos de ahí son ángulos agudos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar el triángulo? El triángulo se llama simplemente acutángulo. Triángulo acutángulo. Ahí está. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Sencillo, ¿no? La semana de 10 muy sencilla. A ver, clasifica el triángulo FGH según la medida de sus ángulos. Mira, igualito.
60, 80 y 40. Mira, lo voy a poner acá ya más preciso. 60, 80 y 40 cumplen la propiedad de que todos estos son menores de 90 grados. Si son menores de 90 grados, esto de aquí va a ser un triángulo. Bueno, todos son agudos. Todos estos son agudos. Esto va a ser simplemente un triangulito. Un triángulo, ¿cómo se llama esto? Un triángulo acotángulo. Nada más. Acotángulo. Muy bien. Perfecto. Sigamos entonces. Clasifica el triángulo PMN según la medida de sus ángulos. Mira, acá justamente el ángulo MN, este angulito es igual a 90 grados. Mira, esto de aquí es igual a 90 grados porque está aquí el cuadradito. Si esto es 90 grados, a este ángulo se le llama ángulo recto. Y si un triángulo tiene un ángulo recto, a esto se le llama triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Nada más. ¿De acuerdo? Nada más que hacer. Es muy sencillo. Acá. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Esto es hermoso. Ese triángulo es así, bellísimo. ¿Por qué? Porque para empezar, mira, el ángulo BAC es 90 grados. Eso quiere decir que esto de aquí es un ángulo recto. Si esto es un ángulo recto, el triángulo ABC, esto es un angulito, este es el triángulo ABC, es rectángulo. Ahí está, es rectángulo. Y no solo eso, además tiene dos lados iguales. ¿Eso en qué lo convierte? Un triángulo rectángulo isósceles. Mira, justo lo que te decía, isósceles. Qué bello, ¿no? Qué bello triángulo, qué bonito triángulo. Y puede haber un isósceles equilátero, no, pues, no podría ser porque tienen que ser todos igual a 90 a 60 grados y todos tienen que ser igual a todos sus lados tienen que ser iguales, ¿no? Para que sea un equilátero. Entonces hay algunos triángulos que sí pueden compartir, no todos. Entonces, bueno, jóvenes, con esto hemos llegado al final. Ha sido una clase muy sencilla. Espero que te haya gustado la clase. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense. Bye bye.